El sol se estaba despidiendo de Miami, lanzando un tono naranja dorado sobre la impecable mansión Montenegro. Visto desde fuera, el lugar era la definición misma de éxito. Muros de cristal gigantescos, diseños minimalistas en blanco y gris y un jardín que parecía haber sido pintado. Pero aquella opulencia, pensaba Víctor Montenegro, 45 años, mientras cruzaba la puerta trasera, era terriblemente fría. La luz del atardecer no lograba calentar el mármol pulido ni el vacío que se sentía en el ambiente. Había regresado un día antes de un viaje de negocios en Tokio. Lo primero que hizo, sin que nadie lo notara, fue soltar su maletín de piel sobre una mesa de diseño. Estaba impecablemente vestido. Sí, pero bajo la corbata Hugo Boss. El cansancio no era físico, era del alma. Un CEO poderoso, acostumbrado a mover el mundo con una llamada, se sentía un fantasma en su propia casa. En lugar de alivio, sentía una tensión silenciosa y punzante que era mucho más peligrosa que cualquier crisis empresarial. El silencio de la casa, habitualmente tan perfecto, se rompió por un murmullo irritado que venía del home office de Isabela, su esposa. Era un sonido siseante, cortante, que se colaba por la gruesa puerta de madera maciza. Víctor se detuvo en seco en el umbral del pasillo, sintiendo ese familiar nudo en el estómago que le recordaba que aquí, en su fortaleza de cristal, su control desaparecía. Se acercó con sigilo, la mente de magnate analizando el riesgo, y se asomó por una pequeña rendija que había quedado entre la puerta y el marco. Lo que vio no fue una escena de caos, sino de una precisión helada que le revolvió las entrañas. La pequeña Sofía, de 5 años, estaba de pie junto a una mesa, sus hombros tensos, repitiendo una frase que sonaba demasiado formal para una niña de su edad. Y nuestra familia está comprometida con la excelencia. Isabela, 40 años, socialite de manual, estaba sentada frente a la niña. Su rostro era una máscara de impaciencia. No gritaba, lo que era peor. Su voz era baja, dura, como un golpe seco. Llevaba un traje de seda de diseñador y su cabello rubio inmaculado. No, Sofía, repite con expresión, comprometida con la excelencia. ¿Entiendes? No eres un robot. Recuerda lo que te enseñó tu instructora de oratoria, sonríe. A un lado, Lucas, de 8 años, estaba encogido en un sofá de terciopelo gris, sosteniendo un libro que no leía, con la mirada fija en el suelo, como si intentara volverse invisible. Víctor sintió un pinchazo de culpa. ¿Cuántas veces había estado ausente mientras esta disciplina se convertía en terror silencioso? Su éxito le había comprado este palacio, pero había pagado con la paz de sus hijos. Entonces, la peor humillación para un padre se hizo visible. Sofía intentó recitar de nuevo, pero la presión la superó. Tartamudeó, se quedó en blanco y se cubrió la boca con una mano pequeña. «Lo siento, mami. Se me olvidó». La respuesta de Isabela fue un gesto de desdén que no necesitaba palabras, un suspiro exagerado de decepción que era más hiriente que un grito. «Es increíble que no puedas memorizar algo tan simple, Sofía. El evento es mañana. No me hagas pasar vergüenza. ¿Quieres? Vuelve a empezar. Desde el principio». Aquella frase, «no me hagas pasar vergüenza», resonó en la cabeza de Víctor, encapsulando años de fachada y control. En ese instante, Víctor se dio cuenta de que no era la disciplina, era la crueldad camuflada de perfección. Incapaz de seguir mirando, Víctor abrió la puerta, ya sin pensar en la discreción. El ruido de su entrada rompió la atmósfera como un cristal. Isabela se giró con una rapidez impresionante. En menos de un segundo, la frialdad en su rostro se derritió en una sonrisa demasiado brillante, demasiado falsa. «Víctor, cariño, llegaste. ¡Qué sorpresa tan maravillosa!». Se levantó y caminó hacia él con la gracia de una actriz en un escenario, buscando un abrazo que él apenas correspondió.
El cambio de máscara fue tan rápido y perfecto que un extraño no habría notado nada. Pero Víctor no era un extraño, era el hombre que había estado ciego por demasiado tiempo. Mientras Isabela lo besaba en la mejilla, Víctor no la miró a ella, sino a sus hijos. Los ojos de Sofía y Lucas se posaron en él, dos pares de ojos grandes, y en ellos Víctor vio dos emociones que lo desgarraron: pánico por la interrupción y simultáneamente un inmenso alivio. Era el alivio de los prisioneros al ver a su libertador. Fue ese doble mensaje el que lo golpeó con la fuerza de la verdad. Su instinto paternal, largamente reprimido por las reuniones y los cierres de acuerdos, gritó: «Aquí hay algo muy, muy mal». La escena de opulencia de pronto se convirtió en una jaula dorada. Apartó a Isabela con suavidad, pero con firmeza, y se dirigió a sus hijos. «¿Están bien, mis amores? ¿Qué hacían?» Lucas se apretó más contra el sofá, y Sofía se escondió tímidamente detrás de la falda de su madre. Isabela intervino con una voz dulce y cargada de azúcares y mentiras. Estábamos ensayando su pequeña participación para el evento de la Fundación de Caridad, Víctor. Es importante que aprendan a ser presentables. Es disciplina, cariño. Tú no entiendes estas cosas de crianza. Siempre estás de viaje. La frase fue dicha como una daga suave. Víctor, sintiendo el filo del reproche y la negación, la miró fijamente, con un fuego que no era de rabia, sino de dolorosa y clara realización. El gesto que inició la trama no fue un grito, fue un silencio. Víctor se quedó mirando a Isabela por unos largos segundos, dejando que la verdad llenara el espacio. «No, Isabela, esto no es disciplina, esto es miedo». La frase fue un susurro, pero en aquella casa de eco sonó a explosión. La sonrisa de Isabela se congeló, sus ojos se estrecharon. Él ya no estaba viendo a su esposa, estaba viendo a la mujer que aterrorizaba a sus hijos y que había permitido que su ausencia se convirtiera en un cómplice silencioso. En ese instante, Víctor decidió que el magnate había terminado de hablar y que el padre debía actuar. Se dio la vuelta, con la mente fija en una sola persona que siempre había parecido el único punto de luz en ese hogar oscuro: Clara. ¿Alguna vez han presenciado una situación donde el miedo se esconde detrás de la perfección? Comenten abajo si creen que a veces la mayor riqueza es la simple honestidad. Víctor se dirigió directamente a la cocina, el único lugar en la mansión donde el olor a madera de roble pulida no dominaba, siendo reemplazado por el aroma reconfortante de la cena recién hecha. Encontró a Clara, de 28 años, la niñera, preparando la merienda de los niños. Su figura, pequeña y sencilla, contrastaba con el lujo frío del ambiente. Vestía un uniforme de trabajo impecable, pero sus ojos castaños profundos, siempre llenos de una serena observación, brillaban con una humildad que Víctor había llegado a respetar. Clara era una inmigrante, recién llegada, que había tomado el trabajo por necesidad, pero se había entregado por vocación. Ella era la conciencia de la casa. En sus manos, Víctor vio la ternura real que faltaba en la dinámica familiar. Se acercó a ella en silencio, sintiendo la necesidad urgente de una verdad sin adornos. La niñera se sobresaltó ligeramente al verlo. Su reacción inicial fue de temor, no por Víctor, sino por las consecuencias. Sabía que la llegada anticipada del jefe significaba que la fachada podría desmoronarse. Víctor, por su parte, no perdió tiempo en formalidades. Había visto suficiente miedo en los ojos de sus hijos. Se apoyó contra el mostrador de mármol de la cocina, la postura de un hombre de negocios que acaba de cerrar un trato multimillonario, pero el tono de su voz era el de un padre desesperado. «Clara, necesito la verdad. Acabo de ver a Isabela con Sofía. Dime, por favor, ¿qué está pasando realmente aquí? No me hables de disciplina. Háblame de la verdad que ves a diario».
El rostro de Clara palideció, miró a Víctor y luego a la puerta, como sopesando el riesgo. Contarle a Víctor la verdad significaba, casi con certeza, perder su trabajo y su visado, pero proteger a Lucas y Sofía significaba enfrentar su propio miedo. Ella recordaba la promesa silenciosa que se había hecho, ser un escudo para esos niños vulnerables. Recordó la vez que encontró a Lucas llorando, solo en la biblioteca, porque no había logrado la puntuación perfecta en un examen, o las veces que Sofía se mojaba la cama por el terror de decepcionar a su madre. Esas imágenes de sufrimiento superaron su instinto de autoconservación. Señor Montenegro, es una situación delicada, pero usted lo preguntó, y yo debo a los niños mi lealtad. Ellos son mi única razón. Tomó un respiro y el relato comenzó a fluir. Clara contó la historia de la vida detrás de las puertas cerradas. Ella no usó palabras dramáticas, sino hechos concretos. Contó cómo Isabela usaba el silencio y la indiferencia para castigar, cómo las horas de actividades extracurriculares eran una forma de evitar la presencia en lugar de promover el desarrollo, y cómo las comidas de los niños se basaban en un estricto control de calorías para mantener la línea de la casa. Víctor, el hombre que podía manejar crisis financieras globales, escuchaba, paralizado por la vergüenza. Se dio cuenta de que su dinero y su ausencia habían creado el ambiente perfecto para este abuso emocional silencioso. Pero el golpe más duro estaba por venir. Clara, bajando la voz hasta casi un susurro, se acercó a la mesa, como si temiera ser escuchada por las paredes. Señor, el problema es profundo. No se trata solo de exigencia. Su esposa tiene un problema con los medicamentos controlados. Pastillas tarja preta. Necesita tomarlas para mantener la calma por la presión social, pero la hacen paranoica e inestable. Los niños, para ella, son herramientas de su perfección. Si ellos fallan, ella se desmorona. La revelación cayó sobre Víctor como un peso de plomo. No era solo un asunto de carácter, era una enfermedad que requería ayuda, pero que en el presente estaba destruyendo a sus hijos. Víctor se sintió no solo culpable, sino traicionado por su propia ceguera autoimpuesta. Había pagado a contadores, abogados, asesores de imagen, y había fallado en contratar un servicio esencial, su propia presencia. Su conflicto interno explotó. El miedo a replicar la figura de su propio padre, un hombre ausente y adicto al trabajo que nunca había sabido amar, chocaba con la vergüenza de que el mundo viera su fracaso familiar. La imagen pública del magnate perfecto, que él había construido meticulosamente, se desmoronaba. Era rico, sí, pero su hogar era pobre en amor y lleno de dolor. Su primera reacción fue una oleada de ira impotente. ¿Desde cuándo? ¿Por qué nunca lo vi?, preguntó Víctor, su voz tensa y ronca. Clara respondió con la sabiduría de quien vive al borde. Porque es un dolor bien disfrazado, señor Montenegro. Las personas ricas tienen las mejores fachadas. Ella lo esconde muy bien. Ella solo revela su inestabilidad cuando está exhausta o bajo presión, y lo hace con las personas que cree que no tienen voz, conmigo, con los niños. Su franqueza no era una acusación, sino una declaración de hechos. Su fuerza moral residía en la protección. Ella no quería nada de Víctor, solo que él protegiera a los niños. El vínculo emocional entre Víctor y Clara se consolidó en ese momento de verdad desnuda. Él ya no la veía como la empleada, la veía como la guardiana de la inocencia de sus hijos. Ella ya no lo veía solo como el jefe ausente, lo veía como el padre finalmente despierto. Clara, dijo Víctor, mirando la mesa donde ella estaba preparando galletas con chispas de chocolate. Gracias. Gracias por tener el coraje que yo perdí. Necesito hacer esto bien, no solo por ellos, sino por mí. Tengo que recuperarlos. En sus palabras había una decisión irreversible. El dinero
No podía comprar más su silencio ni su inactividad. Su decisión se centró en la acción inmediata. Salió de la cocina y se dirigió a su oficina personal, no para hacer una llamada de negocios, sino para contactar a su abogado de confianza, el que manejaba los asuntos más delicados y personales. Pero antes de eso, enfrentó a Isabela. La encontró en el salón, bebiendo una copa de vino, con la sonrisa artificial aún pegada a su rostro. La tensión se disparó, no por un grito, sino por la frialdad de Víctor, que era como una pared de hielo. Sé la verdad, Isabela. Fue todo lo que dijo sin preámbulos. Dejó caer el maletín de piel. El ruido seco resonó en el amplio salón. Sé lo de las pastillas. Sé cómo tratas a Sofía y a Lucas. Esto se acabó. No voy a ser cómplice de tu juego de perfección. Me quedo con mis hijos inmediatamente. La expresión de Isabela se quebró. La máscara cayó. Su rostro se endureció, lleno de una rabia helada, y sus ojos brillaron con malicia. El obstáculo externo se hizo presente. Ella se puso de pie, su vestido de seda rozando el suelo, y sonrió de la peor manera posible. Ah, sí, ¿tanto valor te dio la niñera recién llegada, el trofeo de la inmigración? Bien, si quieres la guerra la tendrás, Víctor. Soy Isabela Montenegro. ¿Crees que el mundo te va a creer a ti, el CEO ausente que descubre los problemas de su casa, o a mí, la madre devota y socialite? Te destruiré, litigio millonario. Te dejaré sin un centavo de moralidad. Pide la custodia y el mundo conocerá la verdad del padre que no estaba. El ataque de Isabela apuntaba precisamente a su mayor trauma interno, la culpa por la ausencia. Ella usó la crítica social como arma. Víctor sintió el golpe, pero se mantuvo firme. Su miedo a la opinión pública, a la vergüenza social de un divorcio escandaloso, era real, pero el pánico en los ojos de Sofía era más fuerte. El dinero no compra la verdad, Isabela, y por primera vez me importa más la salud mental de mis hijos que mi reputación. No me importa el costo. Los voy a proteger. El desarrollo del vínculo con Clara se profundizó en los días siguientes, mientras Víctor organizaba su defensa legal y se preparaba para la batalla. Se vio forzado a estar presente. Por primera vez en años, Víctor cenaba en casa. Veía a Clara interactuar con Lucas y Sofía, no como una empleada, sino como un puerto seguro. Ella les leía cuentos, les enseñaba a dibujar sin la presión de la obra de arte perfecta, simplemente por diversión. Ella les enseñó a reír de nuevo. Un día, Víctor encontró a Clara sentada en un banco del jardín, consolando a Sofía, que lloraba por un sueño recurrente. Sofía se había dormido en su regazo. Víctor se acercó en silencio. Clara, tú les das algo que yo no puedo comprarles. Les das paz. Clara no buscó elogios, solo habló de su propia historia de sufrimiento. Ella le contó a Víctor sobre su pasado, sobre cómo había dejado a su propia familia en un pequeño pueblo de Ecuador, prometiendo regresar con recursos para darles una vida mejor. Su historia de sufrimiento era la de la inmigración. La soledad, el trabajo duro, el miedo a ser deportada. Ella entendía el dolor de la ausencia, pero al mismo tiempo entendía que el verdadero lujo no era el dinero, sino el tiempo. Su rostro, en el atardecer, no era triste, sino fuerte. Mi madre siempre decía, señor, dijo Clara con los ojos fijos en Sofía, que se puede vivir sin lujo, pero no sin amor. Mis niños en casa extrañan el dinero, pero sus hijos, señor, extrañaban algo más básico, su mirada. Usted es la persona más poderosa que conozco, pero le tiene miedo a dos cosas, a su propio padre y al juicio de la sociedad. Si los protege, se libera usted también. Sus palabras eran un espejo para el alma de Víctor. La tensión aumentó gradualmente. Isabela, sintiéndose acorralada, comenzó a usar tácticas de manipulación. Retiró la tarjeta de crédito de Víctor, llamó a sus amigos para difundir rumores sobre su inestabilidad emocional por el estrés del trabajo,
y prohibió a los niños hablar con Clara sobre asuntos familiares. La burocracia legal se convirtió en un laberinto frío. Reuniones con abogados, informes sociales, solicitudes judiciales. Víctor se dio cuenta de que tenía que probar la inestabilidad de Isabella sin exponer demasiado a los niños. El abogado sugirió el testimonio de Clara, pero el riesgo era enorme. Si perdían, Clara sería deportada. Víctor se negó al principio, preocupado por la seguridad de ella, pero Clara lo miró directamente. «Lo hago por ellos, señor. Lo hago por Lucas y Sofía. La verdad no puede tener miedo». En los preparativos para la audiencia, la conexión afectiva se hizo tangible. Víctor se sentaba en el suelo de la habitación de Lucas, viendo cómo jugaba, escuchando sus preocupaciones sobre la escuela, cosas que nunca había hecho. Sofía, por su parte, ahora corría a abrazarlo, en lugar de esconderse. Una tarde, Sofía le dibujó un retrato. No un hombre de traje, sino un hombre con una gran sonrisa y una corona hecha de corazones. Ese dibujo fue un salvavidas emocional para Víctor. Él enfrentaba sus miedos internos, el temor a la humillación pública. Su abogado le advirtió: «Isabella tiene a la élite social de su lado. Necesitas mostrarte como el padre presente que no fuiste. Será difícil». Pero para Víctor, el hombre de negocios, ese desafío se convirtió en su nuevo objetivo: la custodia de sus hijos, el trato más importante de su vida. Su estrategia no sería financiera, sino emocional. Mientras tanto, la casa seguía siendo una zona de guerra silenciosa, pero ahora con un rayo de esperanza: la presencia de Víctor. La noche antes de la audiencia crucial, Víctor encontró a Clara revisando sus documentos de visado. Estaba asustada. «Si testifico, mi vida aquí termina si perdemos». Víctor se sentó a su lado, no como jefe, sino como un compañero en la lucha. «No vamos a perder, y si perdemos, yo te voy a proteger. Te prometo que estarás segura. La verdad nos va a salvar». Esta promesa selló el destino de la familia. La tensión era palpable. El magnate y la niñera, unidos por el amor a dos niños y por la necesidad de exponer una verdad incómoda. Ambos, ricos en diferentes monedas, estaban listos para arriesgar todo. Él, su reputación y fortuna. Ella, su estabilidad y futuro en el país. El escenario para el clímax estaba listo. Un tribunal, el lugar donde la riqueza material se enfrentaría a la pura verdad emocional. La sala del tribunal era fría, revestida de paneles de madera oscura que absorbían la luz. El ambiente era denso, formal, un escenario donde la riqueza material de los Montenegro chocaba con la miseria emocional que se debatía. Víctor estaba impecable, pero sus puños apretados bajo la mesa revelaban la tensión interna. A su lado, su equipo de abogados, todos con trajes de miles de dólares. Frente a él, Isabella, que en su dolor y resentimiento parecía más la socialite perfecta que nunca. Sus abogados exponían un caso pulido, basado en la reputación, el patrimonio y los informes sociales, superficiales, que la presentaban como la madre ideal, víctima de un marido emocionalmente distante y obsesionado con el trabajo. El testimonio de Isabella fue la cúspide de su manipulación. Habló con voz temblorosa de su sacrificio por mantener el hogar mientras Víctor estaba ausente. Describió a Víctor como un hombre incapaz de afecto, que trataba a sus hijos como activos, y presentó la versión de que la niñera, Clara, era una simple empleada inestable que intentaba chantajear a la familia. El juez, un hombre mayor y de rostro impenetrable, escuchaba. Víctor sintió cómo la versión de Isabella ganaba terreno. La opinión pública, representada en esa sala, estaba del lado de la fachada perfecta. El abogado de Víctor, consciente de que la estrategia financiera y de reputación estaba fallando, hizo una jugada arriesgada. Había que inyectar verdad cruda. Su señoría,
Llamamos a testificar a la señora Clara Ríos. Un murmullo recorrió la sala. Isabela esbozó una sonrisa de desdén. Una niñera, una inmigrante con un visado precario, contra la poderosa señora Montenegro. Era un suicidio legal, a menos que Clara tuviera la fuerza suficiente para contar su verdad. Clara entró en la sala. Su vestimenta era simple, un conjunto gris discreto. No había riqueza material, solo la dignidad de alguien que estaba allí por una causa mayor. Se sentó en la silla de testigos, sus manos temblando ligeramente, pero sus ojos castaños fijos en el juez, sin un atisbo de miedo. Para Víctor, verla, allí, arriesgando su futuro, solidificó su admiración y su gratitud. Ella era la encarnación de la fuerza moral que su vida de lujo había ignorado. El abogado de Víctor fue directo. No le preguntó por las finanzas o la vida social, sino por el día a día. Señora Ríos, describa un día normal en la mansión Montenegro, cuando el señor Montenegro estaba ausente. Clara no habló de lujos, sino de la atmósfera. Era silencioso. Los niños no jugaban. Se sentaban en sus habitaciones, esperando. La perfección. La señora Montenegro no les gritaba, les daba algo peor, les daba indiferencia. Su amor estaba condicionado al buen comportamiento. El golpe de efecto llegó cuando Clara describió una escena específica de la negligencia camuflada por la riqueza. Una vez, el pequeño Lucas se enfermó. Tenía mucha fiebre. La señora Montenegro tenía un compromiso social importante. Me dijo que no hiciera un drama, que le diera una pastilla y que no arruinara su noche. Tuve que llamar a un médico, privado yo misma, con el temor de perder mi empleo. Los niños no necesitaban más dinero, necesitaban una madre que cancelara su cena por ellos. No la tuvieron. El abogado de Isabela se abalanzó sobre Clara intentando desacreditarla. Usted no es pariente. ¿Cuál es su interés real aquí, señora Ríos? ¿Un pago? ¿Un visado? Usted es una empleada con un historial de pobreza. Su testimonio es el de una chantajista. Clara miró al abogado. Su voz se mantuvo firme, a pesar de la presión. Mi interés, señor, es la seguridad de esos dos niños. La única riqueza que me importa es que Lucas y Sofía recuperen su risa. Mi propia familia en Ecuador me enseñó que la bondad no tiene precio. Yo estoy aquí por amor, no por dinero. El contraste entre el frío cinismo del abogado y la pura emoción de Clara era palpable. Víctor sintió una oleada de emoción que lo ahogó. Nunca había llorado en una sala de reuniones ni en un revés financiero. Pero allí, en el momento de la verdad de su familia, sintió las lágrimas picarle los ojos. El punto de inflexión era evidente. La verdad simple de Clara pesaba más que toda la manipulación de Isabela. El juez detuvo el interrogatorio. La verdad, desarmada y vulnerable, había penetrado en la formalidad del proceso. Llegó el turno de la declaración final de Víctor. Su abogado le aconsejó hablar sobre sus planes de tutoría y sus activos. Víctor asintió, pero cuando se puso de pie, su discurso fue completamente diferente. Abandonó el lenguaje legal. Hizo una declaración emocionante, no legal, sino paternal, ante el tribunal. Miró al juez y luego a Isabela con una mezcla de tristeza y convicción. Su señoría, soy Víctor Montenegro, soy un CEO. He ganado miles de millones de dólares. Sé cómo construir una empresa desde cero, pero aquí, en esta sala, debo hacer mi declaración más difícil. He fallado, fui un cobarde. La honestidad de su confesión era impactante. Confundí provisión con presencia. Creí que la seguridad financiera era sinónimo de seguridad emocional. Me escondí detrás de los viajes y los acuerdos porque era más fácil que ser un padre. Permití que mi ausencia se convirtiera en un campo de cultivo para el dolor de mis hijos. Y por eso les pido perdón públicamente.
La voz de Víctor era profunda, cargada de una culpa abrumadora, pero también de una nueva y dura determinación. El diálogo transformador ocurrió cuando Víctor abordó directamente la riqueza. Mi esposa tiene razón. Fui un padre ausente, pero hoy mi mayor miedo ya no es perder mi empresa o mi dinero. Mi mayor miedo es que Sofía y Lucas crezcan creyendo que su valor se mide por el número de ceros en una cuenta bancaria o por lo perfecta que sea su pose social. La única riqueza que importa es su seguridad emocional. No estoy pidiendo la custodia para ganar un divorcio, su señoría. Estoy pidiendo la oportunidad de ser el padre que debí ser. Estoy pidiendo la oportunidad de sanar el daño que mi propio silencio permitió. Mi empresa puede esperar. Mis hijos, no. He aprendido que el control es una ilusión. El amor y la presencia son la única verdad, y estoy dispuesto a arriesgarlo todo para ser su ancla. Isabela estaba aturdida. Su jugada de la víctima perfecta se había desmoronado ante la honestidad brutal de Víctor. Ella había esperado una pelea por los bienes, no una confesión paternal. Su poder se basaba en la fachada, y Víctor acababa de demolerla. La superación de Víctor fue total. Había abrazado su fracaso para poder salvar su futuro. La sala se sumió en un silencio pesado. El juez, que había presenciado cientos de disputas, golpeó su mazo con suavidad. Pidió un receso. Cuando regresó, su voz era cautelosa, pero su decisión clara. El tribunal ha tomado nota del testimonio de la señora Ríos, que consideramos creíble y desinteresado, y de la sincera admisión de culpa del señor Montenegro. Las pruebas de la dependencia y la inestabilidad emocional de la demandante, Isabela, son abrumadoras y se ajustan al patrón descrito. La prioridad del tribunal es el bienestar del menor. Se concede la custodia provisional total de Lucas y Sofía Montenegro al señor Víctor Montenegro. La señora Montenegro deberá iniciar un programa de tratamiento intensivo inmediatamente. La manutención se determinará más adelante. Señor Montenegro, haga que esta decisión valga la pena. El veredicto no fue una victoria legal, sino una victoria moral. Víctor no celebró. Miró a Isabela, que se derrumbó en llanto, su orgullo hecho añicos. Luego miró a Clara, que soltó un suspiro silencioso de inmenso alivio. En ese momento no había empleada y jefe, solo dos personas unidas por el alivio de haber salvado a dos niños. La conexión se había solidificado en la gratitud y el respeto mutuo. Víctor se acercó a Clara en el pasillo. «Lo hicimos, tú lo hiciste». Clara le devolvió la mirada con los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Usted se despertó a tiempo, señor Montenegro. Eso es lo que importa». Víctor asintió, y por primera vez en años, el peso de ser el magnate se había aligerado. Era solo Víctor, el padre que había encontrado el valor a través de la verdad. La primera acción de Víctor tras la sentencia no fue volver a la oficina ni a la bolsa de valores. Fue cambiar la casa. De inmediato, el dinero que antes había usado para crear distancia, ahora se convertiría en una herramienta para construir cercanía. La mansión, que había sido un templo de perfección blanca y fría, comenzó a ser invadida por el calor humano. Lo primero que hizo fue desmantelar el austero home office, donde Isabela había aterrorizado a Sofía. El espacio se convirtió en una sala de juegos con colores brillantes y paredes llenas de los garabatos imperfectos, pero llenos de vida, de Lucas y Sofía. El cambio concreto se sentía en la atmósfera, no en la arquitectura. Víctor anunció que se alejaría temporalmente de la dirección ejecutiva de su multinacional, pasando el cargo a su vicepresidente de confianza. La noticia fue un shock para el mundo de los negocios, pero para él fue una liberación. Durante los siguientes 6 meses se dedicó integralmente a sus hijos. Aprendió a hacer panqueques, quemando los primeros 5. Ayudó a Lucas con los proyectos de ciencia, admitiendo que no lo sabía todo.
Y lo más importante, aprendió a simplemente sentarse en silencio y escuchar. Su agenda, antes marcada por el uso horario de Tokio y Londres, ahora se guiaba por la hora de dormir de Sofía. Clara se convirtió en una figura de apoyo esencial, pero su rol evolucionó. Ya no era solo la niñera que protegía, sino la colaboradora que enseñaba. Víctor nunca intentó reemplazarla ni despedirla. En cambio, le ofreció una posición con un salario considerablemente mayor y un contrato legalmente seguro, como tutora de desarrollo emocional de los niños. Su vínculo ya no se basaba en la necesidad de un trabajo, sino en el respeto mutuo y el objetivo común de sanar a la familia. Ella trajo la calidez y él el espacio seguro para que esa calidez floreciera. La relación de Víctor con sus hijos se reconstruyó ladrillo a ladrillo, no con juguetes caros, sino con presencia incondicional. Una noche, Lucas le preguntó: «Papá, ¿de verdad te vas a quedar?». Víctor lo abrazó fuerte, sintiendo el pequeño cuerpo temblar. «Nunca más me iré, hijo. Mi lugar está aquí, contigo y con Sofía. Dejé de buscar el éxito afuera. El verdadero éxito es verte sonreír». La honestidad de Víctor fue el bálsamo que curó las heridas de la ausencia. Isabella, por su parte, ingresó a un centro de tratamiento intensivo en Arizona. Víctor no la abandonó. Se aseguró de que tuviera la mejor ayuda, enviándole cartas de apoyo enfocadas en la esperanza de que se recuperara, no por él, sino por su propia salud. Su batalla legal había terminado, pero su responsabilidad humana no. Este gesto mostró a sus hijos, a su debido tiempo y con palabras suaves, que la bondad y el perdón también forman parte de la madurez. Víctor, al ver la increíble diferencia que su presencia y la verdad de Clara habían hecho, sintió la necesidad de amplificar este mensaje. Usó su vasta influencia, no para volver a los negocios, sino para un propósito mayor. Con una porción significativa de su patrimonio personal, fundó la Fundación Montenegro. Su misión: el apoyo psicológico a niños de hogares disfuncionales de alta renta, un problema a menudo invisible. Su filosofía de vida había cambiado radicalmente. En una entrevista pública que se volvió viral, Víctor confesó: «Cambié los informes de ganancias por las sesiones de terapia. Antes creía que el control financiero era la seguridad máxima. Ahora sé que es una ilusión. La única seguridad real es el amor incondicional y la presencia. Mi mansión era perfecta, pero mi familia estaba rota. La lección es simple. La presencia es el mayor lujo». La fundación comenzó operando en las afueras de Miami, utilizando el branding y la maquinaria de su antigua empresa para hacer el bien. Víctor se convirtió en la cara de la causa, un magnate que admitía públicamente que el dinero no era la respuesta. Su historia se convirtió en una inspiración para otros padres ausentes, forzándolos a reevaluar sus prioridades y a comprender que el abuso emocional camuflado por la riqueza es tan devastador como la pobreza. La resolución positiva se sintió en cada rincón de su nueva vida. Las cenas familiares se convirtieron en el punto culminante de su día. Sofía y Lucas ya no temían a la perfección, sino que abrazaban el desorden y la alegría. Clara, con su papel reconocido, trajo a sus propios padres a Miami, gracias a la estabilidad económica que Víctor le había proporcionado, cerrando su propio ciclo de sacrificio. El antiguo CEO, el hombre de la mirada vacía, ahora era un padre activo y un filántropo apasionado. El ciclo de la ausencia, iniciado por su propio padre, se había roto. Su verdadera nueva filosofía de vida era la que Clara le había enseñado sin querer. El valor de una vida no se calcula en activos, sino en el impacto positivo que tiene en otras vidas. La fundación era la prueba de que su transformación era permanente. La mansión Montenegro, la prisión de cristal, había perdido su nombre frío. Ahora era simplemente un hogar ruidoso y desordenado.
Víctor, sentado en el jardín, viendo a sus hijos reír mientras perseguían a un perro, sintió una paz que millones de dólares nunca habían podido comprar. Había perdido el control de su vida profesional, pero había recuperado el control de su propia felicidad y la de sus hijos. La moral de la historia resonaba en el aire fresco del atardecer. La verdadera fuerza no está en el poder sobre otros, sino en la vulnerabilidad de reconocer el error. Víctor, el magnate que lo tenía todo, solo encontró la plenitud cuando se despojó del orgullo y eligió ser simplemente un padre presente. 3 años después. La escena no es la opulencia de Miami, sino la simplicidad verde de un pequeño parque en el centro de la ciudad, en el corazón de una de las sedes de la Fundación Montenegro. La antigua mansión, vendida con parte de su mobiliario donado, se había convertido en el centro de asesoramiento de la fundación. La casa, que una vez fue el símbolo de la soledad, ahora era el epicentro de la sanación. Víctor, ahora con 48 años, parecía más joven. Ya no usaba trajes de 3 piezas a diario, sino ropa casual y cómoda. Su mirada, antes analítica y tensa, era cálida y relajada. Estaba de rodillas, con las manos sucias de tierra, ayudando a un grupo de niños, incluidos Lucas, ahora de 11, y Sofía, de 8, a plantar pequeños árboles en un evento de la fundación. Lucas, sociable y seguro, explicaba a otros niños cómo cuidar las raíces. Sofía, que había superado su tartamudeo y miedos, sostenía orgullosamente un cartel que decía «Planta amor, cosecha esperanza». Cuando tropezó, Víctor no la regañó, sino que la ayudó a levantarse con un abrazo y una risa compartida. La niña sonrió, sin el miedo a la decepción que había cargado en el pasado. El impacto duradero de la decisión era visible en la salud emocional de sus hijos. Clara, ahora gerente de operaciones de la fundación, estaba supervisando la organización. Su contrato de trabajo incluía un camino a la ciudadanía y una posición de verdadero liderazgo. Ella y Víctor compartían una mirada de entendimiento. Ellos habían construido esto juntos, no como un acuerdo comercial, sino como un pacto de bondad. La mujer que había llegado al país con miedo, ahora lideraba una causa de esperanza. Mientras el sol se ponía, creando un cálido brillo sobre las hojas recién plantadas, Víctor tomó una foto del árbol de Sofía. Clara se acercó. Su madre me dijo la semana pasada que la fundación la había ayudado a ver su enfermedad con honestidad. Usted la salvó de una forma diferente. Víctor suspiró. Ella se salvó a sí misma. Yo solo elegí dejar de ser un obstáculo, y tú me mostraste el camino. El ciclo se cerraba y se transmitía. Víctor y Clara vieron a Lucas enseñarle a un niño más pequeño y asustado a sostener la pala correctamente. La lección no era la técnica, sino la paciencia. La nueva generación estaba aprendiendo que la vulnerabilidad crea la verdadera conexión. Víctor se dio cuenta de que había pasado de construir imperios a construir vidas. Y esta nueva construcción, basada en la humildad y el amor, era la única que no temía a la recesión. Al final, no era el CEO quien había triunfado, sino el padre. Había encontrado la riqueza incalculable que su dinero nunca pudo tocar. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.